Bienvenidos a nuestro nuevo podcast. Hoy hablaremos sobre el desarrollo histórico de la comunicación humana. Nos surgiremos en los orígenes de la comunicación humana. ¿Qué podemos esperar en este episodio, Ángel? En este episodio exploraremos cómo los primeros seres humanos se comunicaban a través de gestos, sonidos y gruñidos, desde las primitivas formas de comunicación no verbal hasta el desarrollo del lenguaje hablado. Nos adentraremos en los primeros pasos de la comunicación humana. Interesante. Pero ¿qué aspectos en específico vamos a abordar en este tema? Bueno, vamos a hablar de las teorías sobre cómo evolucionó la capacidad de comunicarse en los primeros seres humanos. Analizaremos la importancia de la comunicación no verbal, como gestos y expresiones faciales, en las interacciones sociales de nuestras primeras comunidades. ¿Y qué sabemos sobre el desarrollo del lenguaje hablado? Sugiere que el lenguaje hablado podría haber evolucionado de forma gradual a partir de formas más simples de comunicación, como los sonidos, vocales y los gruñidos que utilizaban nuestros ancestros. ¿Y qué evidencia respalda esta teoría? Bueno, la evidencia arqueológica y lingüística sugiere que los humanos modernos han tenido la capacidad para el lenguaje durante unos 100.000 años. Además, los estudios sobre la adquisición del lenguaje en los niños han demostrado que tienen una capacidad innata para aprender y utilizar el lenguaje, lo que sugiere que esta habilidad podría estar arraigada en la tecnología. ¿Hay alguna otra teoría importante sobre el desarrollo del lenguaje hablado? Sí, otra teoría interesante es la hipótesis del origen único del lenguaje. Esta teoría sugiere que el lenguaje hablado pudo haber surgido de manera repentina en un momento específico de la evolución humana, quizás como resultado de un cambio genético o una mutación. El desarrollo del lenguaje hablado es ciertamente es un tema muy integrante y complejo. ¿Qué crees que nos espera en el futuro en términos de investigación en este campo? Bueno, con los avances de genética y neurociencia, estamos aprendiendo cada vez más sobre cómo funciona el lenguaje en el cerebro humano. Creo que en el futuro seguiremos viendo más sobre los orígenes y la evolución del lenguaje hablado, lo que nos ayudará a comprender mejor qué nos hace humanos. Ahora el siguiente tema va a ser la inversión de la escritura. En este episodio exploraremos cómo la escritura cambió radicalmente la forma en la que los seres humanos se comunicaban y registraban información, desde los primeros sistemas de escritura, como la escritura cuneiforme en Mesopotamia, hasta los jeroglíficos egipcios. Exploraremos cómo estas antiguas formas de escritura sentaron las bases para el desarrollo de la escritura como la conocemos hoy en día. Este tema suena muy emocionante. ¿Qué aspectos en específico vamos a cubrir? Bueno, hablaremos sobre cómo la inversión de la escritura revolucionó la transformación, la transmisión y la preservación del conocimiento humano. Discutiremos la importancia de la escritura y la expansión del comercio, la administración y la difusión de ideas en civilizaciones antiguas. ¿Cómo evolucionó la escritura a lo largo del tiempo? Bueno, comenzó como formas muy básicas de escritura, como los pictogramas utilizados por las antiguas civilizaciones, que resultaban objetos y conceptos mediante dibujos simples. ¿Y qué sucedió después de los pictogramas? Con el tiempo, los pictogramas se convirtieron en sistemas más complejos de escritura, como los jeroglíficos egipcios y la escritura cuneiforme en Mesopotamia, que utilizaban una combinación de imágenes y símbolos para representar palabras y frases. Interesante. Pero ¿cómo se desarrolló la escritura a partir de estos sistemas? Ya, con la invención del alfabeto, la escritura se simplificó aún más. El alfabeto permitió a las personas representar sonidos específicos como los símbolos individuales, lo que hizo que la escritura fuera más accesible y fácil de entender. Civilizaciones como los fenicios y los griegos desarrollaron sistemas alfabéticos que se convirtieron en la base de muchos alfabetos utilizados en la actualidad. ¿Y tú cómo sabes cómo afectó la invención de la imprenta de Gutenberg a la evolución de la escritura? Por ahí leí que la imprenta de Gutenberg, inventada en el siglo XV, revolucionó la producción de los libros y otros materiales impresos. También permitió la reproducción rápida y económica de textos. Facilitó la difusión del conocimiento y la proliferación de la lectura en todo el mundo. Además, sentó que las bases para la estandarización de la ortografía y la gramática en los idiomas escritos. Increíble, la evolución de la escritura es verdaderamente fascinante y compleja.
¿Qué crees que nos esperará en el futuro en términos de escritura y comunicación? Con los avances tecnológicos, la escritura sigue evolucionando. La llegada de la era digital ha cambiado la forma en la que escribimos y consumimos información. Y esto es económicamente pensar en cómo seguirá desarrollándose en el futuro. Entonces, con esto concluimos nuestro episodio sobre la evolución de la escritura y concluimos y seguimos con la revolución de la imprenta. La revolución de la imprenta. En este episodio nos surgiremos en la económicamente la revolución de la imprenta. Bueno, en este episodio exploraremos cómo la invención de la imprenta de Johannes Gutenberg cambió radicalmente la forma en la que se producían y compartían libros y otros materiales impresos, desde su invención en el siglo XV hasta su impacto en la difusión del conocimiento y la cultura. Desentrañaremos cómo esta innovación transformó nuestra sociedad. ¿Y cómo crees que la imprenta fluyó en la difusión de ideas y desarrollo de la sociedad? Una pregunta, yo creo que la imprenta de Gutenberg revolucionó la forma en la que la información era producida, compartida y consumida. Antes de su invención, los libros eran escritos a mano con pistas, un proceso laborioso y costoso que limitaba la cantidad de libros disponibles y encarecía su acceso. ¿Y cómo cambió eso con la imprenta? Con la imprenta, la producción de libros se volvió mucho más rápida y eficiente y asequible. Esto permitió una difusión masiva del conocimiento, ya que los libros que anteriormente habrían sido inaccesibles para la mayoría de gente, ahora estaban disponibles a precios mucho más bajos. La imprenta también estandarizó la reproducción de textos, lo que contribuyó a una conformidad del lenguaje y ortografía en los libros impresos. ¿Y cómo crees que eso fluyó en el desarrollo de la sociedad? Bueno, la difusión masiva del conocimiento tuvo un impacto profundo en la sociedad. La gente tenía acceso a una gama más amplia de ideas y perspectivas, lo que fomentaba el debate intelectual y el intercambio de ideas. Esto a su vez contribuyó al sentimiento del Renacimiento y la Reforma protestante, movimientos que se transformaron la cultura a la sociedad europea. Sabes, me parece fascinante. ¿Y crees que la imprenta ayudó a democratizar el conocimiento? Sin duda, la imprenta democratizó el acceso al conocimiento al hacer que los libros fueran más accesibles para una audiencia más amplia. Esto permitió que las personas de diferentes clases sociales y niveles educativos tuvieran la oportunidad de educarse y formarse opiniones informadas, lo que contribuyó al empoderamiento de la sociedad en su conjunto. La imprenta de Gutenberg realmente tuvo un impacto muy revolucionario en la difusión de ideas y el desarrollo de la sociedad. Gracias por compartir tus ideas, Ángel. Siempre es un placer discutir sobre cómo la tecnología ha moderado nuestra historia y nuestra sociedad. Ahora lo que sigue es el tema 4, que es la revolución de las telecomunicaciones. En este episodio exploraremos cómo la invención de la imprenta de Johannes Gutenberg cambió radicalmente la forma en la que se producían y compartían los libros y otros materiales impresos, desde su invención en el siglo XV hasta su impacto en la difusión del conocimiento y la cultura. Desentrañaremos cómo esta innovación transformó la sociedad. ¿Qué aspectos en específico vamos a abordar? Hablaremos sobre cómo la telegrafía y el teléfono cambiaron radicalmente la forma en la que nos conectamos, permitiendo la comunicación instantánea a largas distancias. Analizaremos cómo la radio y la televisión llevaron a la información y conocimiento a los hogares de todo el mundo, influenciando la cultura y la sociedad. Ángel, Ángel, ¿y cómo crees que estas tecnologías fluyeron en la forma en la que nos relacionamos y consumimos información? Bueno, y yo creo que esta tecnología se ha acortado las distancias y cambiado nuestra forma de comunicarnos. La telegrafía y el teléfono permitían la comunicación instantánea a largas distancias, lo que cambió la naturaleza de las interacciones humanas al eliminar las barreras geográficas. ¿Y qué hay del radio y de la televisión? La radio y televisión llevaron a la información y entendimiento directamente a los hogares de las personas, convirtiéndose en las fuentes principales de noticias y cultura. Esto influyó en la forma en la que las personas consumían información y se relacionaban con el mundo exterior. Por ejemplo, las familias solían reunirse alrededor de la radio o la televisión para escuchar programas o ver noticias, lo que creaba una experiencia compartida y fortalecía los lazos familiares y sociales.
¿Tú cómo crees que estas tecnologías han afectado nuestra forma de consumir la información? Bueno, estas tecnologías han aumentado la disponibilidad y accesibilidad de la información. La radio y la televisión llevaron las noticias y el entretenimiento público más amplio, mientras que la telegrafía y el teléfono permitieron la comunicación más rápida y directa. Esto cambió la forma en la que las personas accedían a la información, ya que podían obtener noticias en tiempo real desde la comodidad de sus hogares. ¿Y crees que estas tecnologías han tenido algún impacto en nuestras relaciones personales? Definitivamente, estas tecnologías han facilitado la comunicación a la distancia, lo que ha permitido mantener relaciones personales más allá de las fronteras geográficas. Además, la radio y televisión han creado una cultura compartida al proporcionar un acceso común a la información y el entretenimiento, lo que ha influido en nuestras conversaciones y experiencias sociales. Era digital. Vamos a estudiar cómo la tecnología ha transformado nuestra forma de comunicarnos y compartir información, desde los primeros días de Internet hasta la explosión de las redes sociales. La era digital ha cambiado radicalmente la forma en la que interactuamos. Interesante. ¿Qué piensas sobre el impacto de las redes sociales en nuestra sociedad? Es un tema fascinante, ¿verdad? Las redes sociales han cambiado la forma en la que nos comunicamos y nos relacionamos, pero su impacto es enorme y complejo. Sabes, estoy totalmente de acuerdo. ¿Qué aspectos positivos ves en el impacto de las redes sociales? Bueno, las redes sociales han facilitado la conexión entre personas de todo el mundo, permitiendo que nos mantengamos en contacto con amigos y familiares, incluso a largas distancias. También han sido útiles para la creación de comunicaciones e ideas, donde las personas pueden compartir interés y apoyarse mutuamente. Sabes, pero sobre lo que has hablado, también he visto que hay preocupaciones sobre su impacto, que es muy negativo. ¿Qué piensas al respecto? Las redes sociales han sido criticadas para contribuir a la adicción del acoso cibernético y la difusión de información falsa. Además, puede tener un impacto en la salud mental, especialmente entre jóvenes que a menudo se comparan con las vidas perfectas que ven en línea. Es un punto muy importante. ¿Crees que hay formas? A ver, definitivamente es importante que las plataformas de redes sociales implementen políticas y herramientas para combatir el acoso y la desinformación. También es responsabilidad de los usuarios ser conscientes del uso de las redes sociales y limitar su tiempo en línea cuando sea necesario. De mitigar estos impactos negativos? Bueno, en ese punto estoy totalmente de acuerdo. Las redes sociales son unas herramientas muy poderosas que pueden tener un gran impacto en nuestra sociedad, tanto como positivo como negativo. Y sabes, te doy un gran agradecimiento por compartir tus ideas. Siempre es un placer discutir sobre temas importantes y actuales. Y con esto concluimos el tema, ¿verdad? Efectivamente, un gusto hablar contigo, Diego. Gracias. A veces, man. Igualmente. Ah, igualmente, gracias por hablar de este tema conmigo. Ya, ya, esa es. Ya, pues.